Crítica y fenomenología en Husserl. Vamos a hablar de las coordenadas filosóficas en Husserl y en la primera coordenada Husserl propone el retorno a las cosas mismas entendido como una exigencia para clarificar el sentido de los fenómenos tal como se dan en la conciencia. Desde este punto de vista, el conocimiento no se basa en la mera objetividad empírica, sino en la experiencia originaria en la que el mundo aparece dotado de significado. A este respecto, Husserl manifiesta una crítica al olvido del sujeto constituyente en la reivindicación de la conciencia como instancia que otorga sentido al mundo. De este modo, la fenomenología se ubica críticamente frente al positivismo, sosteniendo que toda objetividad científica se apoya en la subjetividad trascendental que la constituye. Como segunda coordenada está la noción de intencionalidad de la conciencia, según la cual toda conciencia es conciencia de algo. Husserl no concibe al sujeto como un ente psicológico o natural, sino como una estructura trascendental que dirige sus actos hacia el mundo y lo constituye como objeto significativo. Así, la fenomenología revela que el conocimiento científico es una construcción que se basa en los actos intencionales previos, arraigados en la experiencia vivida. En este sentido, el análisis fenomenológico permite comprender que el sentido de la ciencia solo puede aclararse si se examinan las condiciones objetivas que posibilitan su aparición y validez. La tercera coordenada está la recuperación del mundo de la vida, como base originaria de todo conocimiento. Aquí Husserl sostiene que las ciencias modernas han abstraído y matematizado el mundo hasta convertirlo en un sistema de idealidades objetivas, olvidando el horizonte de la experiencia cotidiana en el que dichas idealizaciones tienen su raíz. De este modo, el propósito de la fenomenología es conectar la ciencia con este mundo previo, preteórico y significativo, mostrando que la objetividad científica es una derivación de la experiencia vivida y no su fundamento último. En consecuencia, la fenomenología introduce una crítica a la autosuficiencia de la ciencia moderna, al revelar su dependencia de un trasfondo experiencial que ella misma tiende a ocultar. Como cuarta coordenada está el giro trascendental, la fenomenología trascendental, en la cual se redefine la tarea de la filosofía como una investigación radical de los fundamentos de conocimiento. Este giro trascendental implica suspender las tesis naturalistas sobre el mundo para examinar cómo se constituye su sentido en la conciencia. Con lo trascendental no se pretende negar la validez de las ciencias, sino esclarecer su origen y legitimidad, mostrando que todo conocimiento objetivo presupone una subjetividad constituyente. Así, la filosofía recupera su función originaria como ciencia rigurosa que indaga las condiciones de posibilidad del saber, superando la fragmentación disciplinar propia del desarrollo científico moderno. Desde una coordenada teleológica histórica, incluso teológica, se concibe a la razón europea como un proyecto de autoconocimiento y esclarecimiento crítico. Husserl interpreta la tradición filosófica desde Grecia hasta la modernidad como una empresa orientada hacia la realización plena de la racionalidad. Esta empresa ha sido parcialmente desviada por el objetivismo científico. En este marco, la fenomenología se presenta como una reactivación de la vocación originaria de la filosofía destinada a fundamentar de manera universal el conocimiento y a orientar éticamente la vida humana. Pasamos a hablar de la crítica que hace Husserl a la crisis del modelo de la ciencia europea y el proyecto de una ciencia futura. El diagnóstico del cual parte la crítica de Husserl es que a pesar de su éxito técnico y explicativo, las ciencias modernas han perdido su sentido para la vida humana. La crisis que señala Husserl no consiste en una insuficiencia metodológica o empírica, sino en una ruptura entre el saber científico y las preguntas fundamentales sobre el significado de la existencia, la libertad y la responsabilidad. Esta crisis se presenta como una crisis espiritual de la humanidad europea, que ha absolutizado el ideal de objetividad científica y ha marginado las dimensiones éticas y existenciales del conocimiento. La ciencia, por su parte, pretende ser autosuficiente y olvida su vinculación originaria con la vida y con el sujeto que la produce. El objetivismo y la matematización de la naturaleza, permeados por la ciencia moderna, son el centro de esta crítica. Husserl argumenta que la ciencia ha construido un mundo idealizado de magnitudes y relaciones formales que, aunque útil para la predicción y el control técnico, no coincide con el mundo tal como es, vivido por los sujetos.
Esta idealización ha generado la ilusión de que el mundo científico es el único mundo real, ocultando el carácter derivado y abstracto de sus construcciones. De este modo, el éxito de la ciencia se convierte paradójicamente en la fuente de sus crisis, pues al sustituir el mundo de la vida por un mundo matemático, priva a la humanidad de una comprensión significativa de su propia existencia. Husserl critica el naturalismo que domina el paradigma científico europeo, el cual reduce al ser humano a un objeto más dentro de la naturaleza. Al tratar la conciencia como un fenómeno empírico susceptible de explicación causal, la ciencia moderna desconoce su papel constitutivo en la producción de sentido y de verdad. Esta reducción naturalista conduce a una contradicción epistemológica. La ciencia, que pretende fundarse en hechos objetivos, olvida que la objetividad misma es posible solo gracias a la actitud intencional de la conciencia. En consecuencia, la crisis de la ciencia es también una crisis de autocomprensión de la razón, que ha perdido de vista su origen subjetivo y trascendental. Husserl propone repensar los fundamentos éticos y epistemológicos del conocimiento a partir de la fenomenología trascendental. Epistemológicamente, esto implica reconocer que toda ciencia está cimentada en el mundo de la vida y en la subjetividad constituyente, lo que obliga a superar el positivismo y a reconstruir críticamente los presupuestos del saber científico. Éticamente, la fenomenología introduce la idea de responsabilidad racional de la humanidad respecto de su propio proyecto de conocimiento. La ciencia no puede limitarse a describir hechos, sino que debe orientarse por el ideal de una razón que esclarece el sentido de la vida y promueve la autonomía crítica de los sujetos. La crítica de Husserl no es destructiva, sino reconstructiva, pues busca devolver a la ciencia su vocación originaria de esclarecimiento universal. El proyecto de Husserl de una ciencia futura consiste en fundar una racionalidad más amplia, capaz de integrar la objetividad científica con la subjetividad trascendental y con las exigencias éticas de la vida humana. Esta nueva ciencia no renuncia a los logros de la ciencia moderna, pero lo reubica dentro de un horizonte fenomenológico que reconoce su dependencia del mundo vivido y del sujeto que conoce. En realidad, la crítica de Husserl se transforma en un programa filosófico de renovación radical. Solo mediante una fenomenología trascendental que restituya el sentido originario de la razón será posible construir un saber verdaderamente humano. Verdaderamente humano, verdaderamente universal y verdaderamente responsable, orientado tanto por la verdad como por el sentido ético de la existencia. Muchas gracias.